Buenos días a todos. Empezamos la clase del día 19 de marzo, festividad de San José. Felicidades a los Joses, Josefas, Pepes y Pepitas. Vamos a empezar hablando de la segunda pata que constituye, el segundo fenómeno que constituye la base de la teoría cuántica. Hablábamos ayer de la hipótesis de Planck, que es la primera. Nos toca hoy hablar de lo que es el efecto fotoeléctrico y mañana hablaremos de la última de las patas, que va a ser precisamente los espectros. Cómo se analizan los espectros y qué información podemos obtener de los mismos. Vamos a hablar un poquito de lo que se refiere a esto. Os lo he puesto ya en la pizarra para no perder más tiempo. ¿Vale? La explicación de una serie de hechos experimentales un poco está basado en lo que tenéis ahí en el libro, pero vamos, básicamente podemos tener en cuenta qué es lo que ocurre cuando hacemos incidir un haz de luz sobre una superficie metálica. Y lo que la experimentación demuestra es que pues, se produce una liberación de electrones. ¿Cómo se manifiesta esa liberación de electrones? Pues, por ejemplo, si yo llevo a cabo lo que hacíamos o lo analizábamos en el experimento del tubo de rayos catódicos, se hago una incidencia de una luz ultravioleta, un incidente de luz ultravioleta, que va a tener muy poquita longitud de onda, pero a cambio va a tener una elevada frecuencia y por tanto una elevada energía, lo que comentábamos ayer, bueno, pues va a ser capaz de liberar los electrones más externos de la superficie metálica. Entonces, si nosotros hacemos ese fenómeno sobre un cátodo, por ejemplo, los electrones van a ser liberados hacia el ánodo y por tanto, si un circuito en principio estaba abierto, como consecuencia de este fenómeno se va a cerrar y vamos a conseguir el paso de corriente eléctrica y detección de la misma a través de la intensidad de corriente con un amperímetro, por ejemplo. Bueno, pues esos son los hechos experimentales. Entonces, se puede analizar la energía cinética máxima que se genera frente a la frecuencia de la luz incidente. La luz, como decía Planck en su hipótesis, está formada por cuantos de energía que en el caso de la luz se denominan fotones. De tal manera que si yo tengo en cuenta eso, lo que va a pasar es que para cada metal va a existir una recta en la cual van a existir vamos a tener una pendiente que va a relacionar lo que es la energía cinética máxima con la frecuencia, esta que tenemos aquí. Podemos decir, basándonos en la hipótesis de Planck, que si yo hago una relación entre la frecuencia de la luz y la frecuencia umbral, que es la frecuencia mínima a partir de la cual se va a producir la liberación de los electrones, multiplicado por la constante de Planck, esto va a ser igual a la energía cinética máxima. Es decir, lo que vamos a tener van a ser lo que comentaba, un par de rectas de la misma pendiente para dos metales, el metal 1 y el metal 2, cada uno con su frecuencia umbral, que las he denominado frecuencia umbral 1 y frecuencia umbral 2. ¿Qué consecuencias tenemos de esto? Pues algo muy importante y es el hecho de que en tanto en cuanto la luz incidente no supere la frecuencia umbral, no se va a producir la liberación de electrones. Es decir, si yo para el metal 1 me encontrara en una frecuencia inferior, igual que para el metal 2, una frecuencia inferior a la frecuencia umbral, nunca voy a poder producir la liberación de electrones. De esa manera, se tiene que superar al menos la frecuencia umbral. Y a partir de ahí, se puede ir dando cada vez más frecuencia y con más frecuencia se va a producir una energía cinética mayor. Por eso la pendiente positiva de ambas rectas. Pero recordamos siempre que esta recta va a tener una pendiente igual, y es que la pendiente depende de la constante de Planck, con lo cual va a ser siempre la misma, independientemente del metal. Muy bien. Einstein es el encargado de dar una explicación a este fenómeno, lo que es el efecto fotoeléctrico. A Einstein se le conoce por dos motivos, por la teoría de la relatividad y por la explicación del efecto fotoeléctrico. Vamos con ella. La explicación que hace Einstein del efecto fotoeléctrico dice que superando la frecuencia umbral que se ve por los resultados experimentales, se produce una liberación. Aquí pongo fotoelectrones, se les puede denominar electrones o fotoelectrones. Los fotoelectrones son los electrones liberados como consecuencia del impacto de los fotones. No deja de ser un choque entre dos partículas, fotones, constituyentes de la luz, y los electrones que están en la superficie del metal. De tal manera que van a tener una determinada energía cinética. Y aquí os he puesto, entre paréntesis, a mayor intensidad, una vez superada la frecuencia umbral para cada metal en particular, vamos a producir una liberación de un número de fotoelectrones. Es decir, la intensidad y el número de partículas va a ser directamente proporcional si se cumple la premisa fundamental, y es que yo supere la frecuencia umbral. ¿Vale? Bueno, pues la ecuación quedaría. La energía del haz incidente tiene que ser igual a un trabajo de extracción que se representa con WEXT, trabajo de extracción, que es el trabajo mínimo que se ha de superar para con ello poder liberar los fotoelectrones, más la energía cinética. En tanto en cuanto supere ese valor de energía mínima, que es la que me va a dar la frecuencia umbral del metal, yo puedo superar un poco esa energía y toda esa energía va empleada en liberar electrones con una determinada energía cinética, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí. Si sustituís en los dos términos de la ecuación, nos va a quedar que h por nu, la constante de Planck por la frecuencia, tiene que ser igual a h por nu sub 0, la constante de Planck por la frecuencia umbral, más un medio de la masa por la velocidad de los electrones al cuadrado.
Hay veces en las que, en lugar de trabajar con la energía cinética de liberación, se puede tratar del potencial de frenado. ¿Qué es el potencial de frenado? Bueno, pues si volvéis otra vez al ejemplo que os comentaba anteriormente, el de un tubo de vacío, un tubo de rayos catódicos en el cual no vamos a generar nosotros la descarga eléctrica, sino que simplemente hacemos incidir el ultravioleta sobre el cátodo para que se liberen los electrones. Bueno, pues imaginaos que si yo siguiera con ese experimento e invirtiese la polaridad la puedo invertir con una batería externa, cambio la polaridad, le doy la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los electrones ya no se sienten atraídos por lo que es el electrodo positivo, que es el ánodo, porque ahora está dado la vuelta. Entonces, yo consigo, con el haz de luz ultravioleta, libero electrones, pero llega un punto en que yo manejo ese potencial externo y manejando ese potencial externo llega un punto en que no se detecta paso de corriente, porque ya no se sienten atraídos. Entonces, en ese punto, cuando los electrones no se sienten atraídos, se frenan. Por eso hablamos del potencial de frenado, que se identifica como V mayúscula sub cero. Ese va a ser el potencial de frenado. De tal manera que si vosotros analizáis vuestra ecuación, os va a quedar que la variación de energía cinética es la menos variación de energía potencial. La variación de energía potencial se puede relacionar con esto, ¿vale? Esto no hace falta que lo sepáis, esto simplemente es una deducción física, ¿vale? Para hacer una relación con algo que podríais saber quizá del año pasado. Y esto va a ser igual a la menos carga por la diferencia de potencial, ¿vale? Que es lo que tenemos que tener en cuenta. Como la carga de los electrones es negativa, la he puesto ahí como la carga del electrón por diferencia de potencial, puesto que siempre son los electrones los implicados en este fenómeno, y eso lo vamos a poner con el símbolo del parámetro potencial de frenado como V sub cero. De tal manera que la ecuación que os habéis pintado antes, que es la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico, puede tener una transformación, y la transformación simplemente consiste en que os pongáis la frecuencia de la radiación incidente, el trabajo de extracción, más, en lugar de el término de energía cinética, lo que es el potencial de frenado. En caso de que nos den este valor y nos tengamos que calcular con un potencial de frenado cuánto vale cualquiera de los otros parámetros de la ecuación, ¿de acuerdo? Hacéis exactamente lo mismo, es decir, vais a poner H factor común de la frecuencia menos la frecuencia umbral va a ser igual a la carga del electrón por el potencial de frenado. Pasáis la E dividiendo ambos términos y vais a dejar el potencial solo. ¿Por qué? Porque el potencial de frenado se puede representar frente a la frecuencia como os habéis representado la energía cinética máxima frente a la frecuencia. Vais a tener algo muy parecido y es que la ecuación va a tener la misma pendiente. ¿De qué depende la pendiente? Pues en este caso la pendiente no va a depender solamente de la constante de Planck como nos pasaba aquí, sino que va a depender de algo más. Va a depender de H entre E. Va a depender de la carga del electrón. Ahí la he puesto. La pendiente es la tangente de los valores del eje de las Y entre el eje de las X y viene dado por esta ecuación. Aquí tenéis lo que aparece como HE entre nu. Esto es una nu, ¿eh? No tiene nu sub cero. Por si lo queréis copiar ahí en el cuaderno, que vendría bastante bien que lo copiaseis, ¿de acuerdo? Tenéis la constante de Planck entre la carga del electrón por la frecuencia menos la constante de Planck entre la carga del electrón por la frecuencia umbral, que va a ser el potencial de frenado. Potencial de frenado frente a frecuencia. Misma pendiente. Frecuencia umbral para cada metal. Nu sub 0,1, nu sub 0,2. ¿Hasta qué valor de potencial de frenado vamos a llegar? Pues son valores negativos. ¿Quién me lo va a dar? La ordenada en el origen. La ordenada en el origen para cada metal va a venir dada por un valor negativo de la constante de Planck entre la carga del electrón por la frecuencia umbral característica. Es decir, ese valor os va a dar la ordenada en el origen, es el mínimo valor de potencial de frenado, ¿vale? Que tenéis que tener en cuenta. Bueno, pues en el libro tenéis varios casos que voy a resolver ahora, para que veáis cómo se resolverían los casos del efecto fotoeléctrico hasta ahora.